Buenas noches, querida iglesia. Que el Señor les bendiga. Que realmente, como orábamos, el Señor pueda hablarnos al corazón en esta noche y que su Espíritu, que es eterno, pueda golpear una vez más nuestros corazones y pueda producir el querer como el hacer por su buena voluntad, que pueda modificar, cambiar, corregir quizás algún aspecto de nuestra vida, que pueda Dios en esta noche traer paz a tu corazón si estás afligido, si estás triste, si estás pasando una dificultad, un dolor muy grande, si estás pasando por el valle de sombra de muerte. La Biblia dice que no debemos temer mal alguno, porque Él estará con nosotros y que su vara y su cayado nos infunde aliento. Y este Dios eterno hemos venido a escuchar y que su palabra pueda ser un aceite fresco en nuestra cabeza y que sea para la edificación del cuerpo de Cristo aquí en este lugar. Es mi deseo y ha sido mi oración en esta semana. Vamos a abordar un tema que es un tema un poco realmente teológico, o es un tema que nos introduce en la misma persona, carácter de nuestro gran Dios. Vamos a ver la preexistencia de Cristo. Ese es el tema o el título que nos convoca en esta noche el Señor para meditar. Y bueno, es un tema sumamente vasto, importante, una doctrina fundamental, básica, en la cual nosotros sostenemos con firmeza la eternidad y la preexistencia de Cristo. Miren, esta doctrina fundamental está dentro del subtema que es la cristología, es el estudio de la persona de Cristo. Y este conocimiento que tenemos de Cristo y su deidad y poder, marcan y modifican nuestra vida en relación a su persona. ¿Por qué? Porque cuando conocemos más de Cristo, de la persona, de los atributos de Dios, de su carácter, de su obrar, de su amor, de su gracia, Dios nos da las herramientas para poder enfrentar las adversidades en este mundo. ¿Qué seríamos si no tuviésemos la palabra, si no pudiésemos escudriñarla, si no pudiésemos contemplar a nuestro Dios que está expresado en la revelación que es su palabra, la Biblia? Este es un conocimiento intelectual, pero es un conocimiento vivencial. ¿Por qué? Porque podemos asimilar conceptos, ideas, podemos adquirir conocimiento intelectual acerca de su palabra, pero también juntamente a este conocimiento intelectual en nuestra mente, en nuestra razón, debemos agregarle esta vivencia espiritual en relación con nuestro gran Dios. No podemos separar esto. Si sabemos, si conocemos a Dios, la consecuencia es que obremos de la mejor forma porque conocemos, porque sabemos. ¿Y saben qué? Si sabemos más, Dios nos pedirá cuenta de lo que sabemos, si no lo hacemos. No debemos vivir sin conocer las riquezas y las excelencias de nuestro Salvador. Es tu desafío, es mi desafío. No podemos ignorar lo que el Señor ha dejado para su pueblo, para sus hijos. Debemos esforzarnos y debemos buscar, adquirir conocimiento. Y hay un texto clave en la palabra de Dios que es Juan capítulo 17, verso 3, que un poco encierra este concepto. Dice la Escritura, ¿lo tienen allí el texto? ¿Sí? ¿Salió? Ahí está. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este conocimiento que es intelectual, pero que también es vivencial, nos abre realmente a conocer a Dios en profundidad y a apropiarnos de la salvación y de la vida eterna. Por eso Romanos dice que todas las personas deben escuchar del amor de Dios, de Jesús. ¿Quién irá? ¿Quién irá a proclamar el Evangelio? ¿Quién irá? Hay personas que no han oído, hay personas que no conocen,
hay personas que ignoran la verdad que es Jesucristo. Por eso este conocimiento que es intelectual y que es vivencial debe ser en nuestra vida un cotidiano o un diario vivir, buscar al Señor en su palabra y vivir a Cristo. Ese es el secreto de un hijo de Dios, vivir a Cristo. Porque la Biblia dice que el que conoce a Dios debe andar como Él anduvo. Y es la consecuencia de este conocimiento intelectual, pero también experimental y vivencial en la vida del creyente. Ahora bien, tenemos que partir con la base de que tenemos un Dios en tres personas. No son tres dioses. No, esto es realmente algo incorrecto. Tenemos un Dios en tres personas. Hay una triunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los tres forman al Dios eterno. Y cuando vamos a la palabra de Dios, vemos las manifestaciones y las funciones que son distintas. Las funciones del Padre, las funciones del Hijo, la función del Espíritu Santo. Pero estos tres actúan en completa unidad y congruencia. Ninguno de ellos podríamos decir, se separa de esta unidad. Los tres tienen funciones distintas, individuales, pero en completa unidad. Esto es difícil de entender, ¿no? Porque, estamos tratando de bordear la magnitud y la grandeza de nuestro gran Dios, y nuestra mente finita, tan corta a veces y tan insuficiente, no entiende las profundidades de Dios. Pero esto sí, entendemos que Dios es un Dios en tres personas. Lo encontramos en la palabra de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios en tres personas con funciones distintas, individuales, pero en completa unidad. Miren, para graficar este concepto de la palabra, encontramos que Dios, el Padre, en la Escritura, ideó el plan de salvación en la eternidad. Desde antes que fueran echados los cimientos del universo, Dios pensó en vos y Dios pensó en mí. El Padre ideó. El Hijo, que es Cristo, ejecutó este plan en el cumplimiento del tiempo, lo ejecutó, lo efectuó, lo realizó, descendiendo del cielo para completar de esta forma el plan de Dios. Y el Espíritu Santo toma lo que es de Cristo y lo aplica a la vida del Hijo de Dios. Este es el obrar de Dios. Esto es como Dios a lo largo del tiempo se ha manifestado. Dios el Padre ideó el plan de salvación. El Hijo lo efectuó muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo aplica, sella, nos identifica, nos hace de Él como una propiedad pura, sola y exclusiva de Dios. Esto es un milagro realmente, hermanos, que podamos renacer espiritualmente y tener vida, y vida en abundancia en Cristo. Tenemos un Dios en tres personas, decíamos, pero esto de la preexistencia, ¿qué nos habla la palabra de Dios? ¿Qué nos indica? ¿Qué encontramos en la Biblia acerca de la preexistencia de Cristo? Cuando hablamos de preexistencia, estamos hablando de que nuestro Dios tiene una capacidad y un atributo que es la eternidad. Él no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Él es Dios y está afuera del tiempo y del espacio. Pero encontramos a este Dios eterno que se hizo hombre y que preexistía nuestro Señor Jesús antes de su encarnación. Miren, la creación en Juan capítulo 1:3, vamos a ver allí. Juan, acompáñenme. Juan está describiendo lo importante y la magnitud de la persona de Cristo. Y dice así Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Cristo preexistente estuvo presente en la creación. Cuando fueron echados los cimientos del universo,
A la voz de su palabra las cosas fueron creadas, como nos dice el Génesis. Dios emitió su voz y todo obedeció a su voz eterna. Él estuvo en la creación. Primer punto a destacar. El Hijo, Cristo Jesús, que conocemos su nombre posteriormente, preexistía y estuvo presente en la creación del universo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Todas las cosas que vemos forman parte de un plan eterno en la mente soberana de Dios. Cristo estuvo presente en la creación, haciendo las cosas grandes, las cosas invisibles, como cantamos con los chicos, las cosas que desconocemos, las cosas que están en el universo. Él estuvo presente allí. Colosenses capítulo 1, verso 16, reafirma este concepto del Cristo preexistente y presente en la creación. Dice Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Queridos hermanos, esto es realmente profundo y es digno de meditación, de considerar, de subrayar. Cristo estaba presente en su creación o en la creación del universo, podemos decir así. Este Cristo preexistente estuvo en la creación, dice Hebreos capítulo 1, verso 10, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tu mano. Esto lo dice allí Hebreos capítulo 1, verso 10. Él formó la tierra con sus manos. Y figuradamente en el Antiguo Testamento encontramos el texto que dice que Él tomó el agua con el palmo de su mano, ¿no? Hablando de la grandeza y la tierra con sus dedos, hablando de su poder, de su potencia, de su inmensidad. Y la Biblia dice que aún el cielo mismo no le puede contener. Y cuando vamos al Génesis encontramos allí al Hijo, al preexistente en Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí esa palabra Dios, Elohim, nos indica pluralidad. Estaba la triunidad, el Dios trino, ejerciendo poder en la creación, haciendo las cosas visibles e invisibles. Juan capítulo 8, verso 58, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y es esta una declaración de Cristo mismo cuando estuvo aquí en la tierra. Él habló de su preexistencia y remarcó que existía desde el siglo y hasta el siglo. Y cuando vamos al Apocalipsis, como cantábamos hoy, entendemos que es el alfa y el omega, el principio y el fin, hablando de una eternidad absoluta de Dios. Este es su carácter, esta es su persona. Eternidad hay en el Cristo preexistente. Él estuvo presente en la creación. Pero también estuvo presente en la creación del hombre. No tan solo en el universo y todo lo que conocemos, sino que estuvo presente en la creación del hombre, en aquella primera pareja, en Adán y en Eva. Dice Génesis capítulo 1, verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. El Cristo preexistente estuvo también allí en el momento de la creación, cuando Él tomó de la tierra y hizo aquel muñeco de barro y sopló hálito de vida en él. Estuvo allí
El triuno Dios estuvo allí presente en la creación de Adán y de Eva, en perfección, en completa unidad, en su voluntad completa. Él estuvo en ese acto creativo del hombre y de la mujer. Y dice el texto que fue creado a imagen y semejanza de Dios, con voluntad, con la capacidad de pensar, la capacidad de sentir. Fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Dios puso su impronta en el hombre. Puso su impronta en el hombre. Varón y hembra los creó, dice el texto bíblico. Pero también estuvo presente en la creación del universo, estuvo presente en la creación del hombre, pero también el Hijo estuvo presente en la providencia de Dios. ¿Qué es esto de la providencia? La providencia involucra el cuidado de Dios sobre su creación e incluye la ejecución de todos sus decretos y planes establecidos por su voluntad. Esto es providencia. Dios no tan solo crea, sino que sostiene y también ejecuta su voluntad en medio de las cosas creadas. Él es Dios y Él hace lo que Él quiere. Esto debemos aprenderlo, hermanos. Él es Dios y Él hace lo que quiere porque Él es Dios. Y su providencia está también en la creación y en nosotros. Dice Hebreos capítulo 1, verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, hablando de Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, aquí está la palabra, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esto es providencia de Dios. Él sustenta su creación. Estuvo presente en la creación, estuvo presente en la creación del hombre, estuvo presente en la providencia a lo largo de las dispensaciones y de los tiempos que Dios en su voluntad ha desarrollado. Él estuvo presente allí, en la creación del hombre y en su providencia. Pero ahora bien, este Dios eterno, Cristo, preexistente, que estuvo presente, se ha manifestado, se ha dado a conocer por medio de la creación, pero también por medio de manifestaciones especiales que encontramos en el Antiguo Testamento y las llamamos, o se llaman teológicamente, las teofanías, que son las apariciones de Dios antes de su encarnación, las apariciones de Cristo antes de que tomase forma humana y naciese en un pesebre allí en Belén. El Cristo preexistente se presenta en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. Esto es realmente maravilloso, que el Dios eterno se haya permitido manifestarse a su creación en diferentes momentos, en diferentes lugares, para comunicar realmente cosas importantes. Manifestaciones del Hijo preexistente, y lo vemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés fue uno de los personajes que vio al Señor, al ángel de Jehová, allí en el monte Horeb, como solemos cantar con los niños. Allí en el monte Horeb la zarza ardía, con gran perplejidad Moisés miraba, pues la zarza no se consumía. Allí el Cristo preexistente se presenta ante Moisés de una forma sobrenatural. Lo sobrenatural no era que la zarza se prendiese fuego, porque era común en medio del desierto. Lo sobrenatural era que no se consumía. Eso era lo sobrenatural. Entonces, claro, quedó perplejo Moisés, porque vio allí a Dios. Y Dios le habló, y Dios, lo comisiona para una tarea importante, que es libertar al pueblo hebreo de mano de los egipcios. Moisés contempló una teofanía, una manifestación del Cristo preexistente en su tiempo histórico.
También Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Que luchó con este ángel de Jehová durante toda la noche y estaba rayando el alba, y él se agarra fuertemente de aquel ángel y le dice: no te dejaré si no me bendices. Porque el ángel había tocado su muslo, indicando quién tenía el poder. Y allí quedó Jacob cojo de una pierna. Y bueno, Dios tuvo una manifestación, una teofanía con Jacob. También Jacob es un patriarca del Antiguo Testamento que contempló esta manifestación del Hijo preexistente. También encontramos a Gedeón, que fue un juez de Israel y que estaba aventando allí el trigo en un lagar debajo de la encina en Ofra. Dios se le presenta como el ángel de Jehová y lo comisiona para libertar al pueblo de Israel de mano de los madianitas, que eran los enemigos del pueblo de Dios. Esto lo encontramos en Jueces capítulo 6, verso 12. Dios comisiona a Gedeón para libertar al pueblo. Fue un juez de Israel, pero tuvo esta experiencia y esta vivencia personal con el ángel de Jehová. El Cristo preexistente se ha manifestado a lo largo del tiempo de diferentes formas. Estamos viendo en este tema que estamos considerando las teofanías, Cristo el preexistente. Pero también el Hijo preexistente se humanó. Aquel que era eterno toma forma de siervo, toma forma de hombre, se reviste de humanidad y viene a esta tierra a nacer en un pesebre como uno de nosotros. Esto es realmente maravilloso, que el Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, aquel que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, aquel que es eterno, se humana tomando forma de hombre, naciendo de la Virgen María. Y allí Juan capítulo 1, verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios hecho carne. Es esta otra columna de nuestra base doctrinal. Cristo se hizo carne, se humanó, se hizo uno de nosotros, pero humanidad y divinidad eran característicos y presidían a su persona, o residen en su persona, humanidad y divinidad. Y como cantamos a veces en un himno, mentes excelsas, no inquirid, al Dios y hombre bendecid, porque no lo entendemos. El Dios eterno se hizo hombre para venir a buscarnos y a venir a salvarnos. Dios hecho carne. ¿Para qué se humanó Cristo? El eterno, el preexistente, se humana para ejecutar el plan eterno y salvar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre había errado, había pecado, había desobedecido, había puesto sus espaldas ante el Dios eterno. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Es esto realmente digno de meditar? Cristo se humanó, se hizo uno de nosotros. El eterno preexistente se limita al tiempo en la humanidad. Entra en el tiempo y se hace hombre y efectúa el plan de salvación. El eterno se reviste de humanidad. Es esto impulsado por el amor y por la gracia de Dios para venir a buscarnos en nuestra condición de pecado y de miseria. Pero miren, dentro de esta condición de pecado y esta condición de olvido de Dios estabas vos y estaba yo. Todos nosotros hemos dado las espaldas a Dios y fuimos ajenos a sus planes, a su voluntad, a lo que Él quiere para nosotros. Pero lo importante es que Dios nos creó para tener una relación y una comunión plena con Dios.
Esta comunión y esta relación que Dios había pensado, ideado para tener con el hombre, se rompió allí en el Edén. Cuando Adán y Eva pecaron y cayeron, cuando Eva tomó de aquel fruto que Dios dijo que no debían comer, porque el día que comieren de él ciertamente iban a morir. Cuando pecaron, esta relación y esta comunión plena que tenían con Dios se rompió. Y a mí me llena el corazón saber que cuando Dios viene al huerto y le dice, ¿dónde estás tú? Buscando al hombre. Pero ¿saben qué? No lo buscaba para reprochar su error, su pecado. Lo buscaba porque quería tener comunión con él. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y el hombre y la mujer se escondieron porque estaban desnudos y tenían vergüenza. El pecado trae vergüenza. El pecado rompe con la relación y la comunión con Dios. El pecado hace desastre, hermanos. El pecado arruina, ensucia, limita, hunde a lo más profundo al hombre. Por eso es tan serio el problema del pecado. Realmente es serio, pero Dios ha ideado un plan específico para salvarnos y tratar el pecado. Miren, el pecado arruina nuestro presente, nos separa de Dios, nos condena para la eternidad porque Dios es santo, santo, santo y no puede permitir el pecado. Nadie que tenga pecado entrará a los cielos. Eso lo dice la palabra de Dios. Nada inmundo entrará en su presencia. Por eso predicamos a Cristo, porque es la única forma, el único camino que nos lleva hacia la gloria, hacia la eternidad. Romanos capítulo 3, verso 10. Miren lo que dice allí. Romanos 3:10, que es una descripción de la condición del hombre. Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides, de víbora hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿Qué condición tan desfavorable frente a este Dios de amor y de justicia? El hombre y la mujer decidieron apartarse de Dios. Por eso es serio el pecado. Por eso nos condena, nos separa y arruina nuestra vida, aún siendo hijos de Dios. El pecado nos hunde en el lodo más cenagoso, pero Dios puede sacarnos de allí. Nosotros somos insuficientes para solucionar este estado del pecado causado por la desobediencia, por nuestro desvío, por nuestro error. Nada podemos hacer para obtener salvación por nuestros propios medios. Dice Isaías que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No alcanzan a la medida de Dios. No son satisfactorios ante su justicia. Nada podemos hacer para salvarnos. Todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios. El pecado nos impide alcanzar la justicia perfecta de Dios. Romanos 3, 23, que resalta en la Biblia, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es esta la consecuencia del pecado, la destitución, la lejanía, la separación de la gloria de Dios. Pero Dios, que es amor, como leíamos, envió a su Hijo para salvarnos y para tratar esta problemática del hombre. Allí Romanos 5, 8, este texto que tanto conocemos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Eterno se hizo hombre para morir en la cruz. Ayer había en la fiestita una canción que compartió Alondra y una de las líneas decía, para morir nació el Hijo de Dios,
del mundo el Salvador, para morir, nació. Y es este el objetivo de Dios, enviar a su Hijo a morir en la cruz por amor, para demostrar su amor en su máximo esplendor, en su máximo calibre. Cristo vino a morir por los pecadores, vino a salvar lo que se había perdido, vino a rescatarnos para que nuevamente podamos tener comunión, cercanía, unidad vital con Cristo nuestro Señor y de esta forma poder tener la entrada a los cielos, al mismo cielo, a la eternidad junto con nuestro Dios. Vino a salvar, vino a dar vida eterna, muriendo en la cruz del Calvario, muriendo allí en esa cruz de vergüenza, caminando por camino al Gólgota, subiendo aquella colina, crucificado entre dos ladrones, como uno de ellos, sin haber hecho nada. El justo muere por los pecadores para llevarnos a Dios. La justicia de Dios debía ser satisfecha y no había nadie sobre la tierra que pudiese calmar la ira de Dios. Solamente el justo, solamente el santo, solamente el eterno que se humanó podía pagar tu deuda y mi deuda. Nadie podía hacerlo, solamente Cristo, nuestro Salvador, el eterno, el preexistente. Lo que no podíamos alcanzar ahora es posible por la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ha dejado la provisión de salvación. Su perdón está para todos. Su amor es para todos. El alcance de la salvación es universal para todo aquel que cree. Y aún la misma creación va a ser redimida por este Dios eterno. Cristo murió por ti. Derramó su sangre. Allí le apresaron, allí le llevaron, allí se burlaron de él poniéndole una corona de espinas, golpeándole y diciéndole, burlándose, ¿quién te golpeó? ¿Quién te golpeó? Isaías, hablando proféticamente, dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, de escupidas. Puso su rostro como una piedra, como un pedernal, y fue a la cruz. Afirmó su rostro y fue a Jerusalén a morir por vos y por mí. Colgado entre cielo y tierra, como un espectáculo único, el Dios eterno se hizo hombre y murió en la cruz por vos y por mí. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto contemplar la magnitud de lo que hizo Dios por el hombre? Sí. El pecado nos separaba, el pecado nos condenaba, el pecado era realmente un problema, pero Dios ha enviado a su Hijo para salvar y tratar con el pecado, de modo que podamos acceder a esta salvación única, singular, perfecta, completa, que se halla en Cristo. Dice Marcos capítulo 1, verso 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es esta la proclamación de la iglesia. ¿Es este el mensaje que comunicamos? ¿Es esto lo que realmente Dios quiere que hagamos? Que contemos a otros de nuestro Salvador, que proclamemos como un heraldo los beneficios y la salvación de nuestro gran Rey Jesucristo. Él es el Alfa, Él es la Omega, es el principio, el fin, es la torre fuerte, es nuestro escondedero, es nuestro escudo, nuestro sostén. Es aquel que está con nosotros y que nos acompaña hasta el fin. Es aquel que puede salvarte y que quiere salvarte. El Evangelio es una persona. La buena noticia es una persona y es Cristo. Cristo Jesús muriendo por la humanidad, por vos y por mí. El Evangelio es una persona. Cristo Jesús. Él quiere y puede perdonar todos tus pecados. Eso lo encontramos en la Biblia.
Él puede y quiere perdonar tus pecados porque es Dios. Pecado es cerrar al blanco, es transgredir la ley de Dios, es ensuciar nuestra vida con las cosas realmente que ofrece el mundo, ¿no? Pero Él quiere perdonar y quiere salvar. Pero yo quiero ir terminando en este pensamiento, en esta reflexión, tratando de apelar a tu corazón y tratando de que puedas pensar cómo estás frente al Dios eterno, al Cristo preexistente. No rechaces a Cristo. No le des las espaldas. Él te ama profundamente y lo ha demostrado porque Cristo murió por ti. No dilates el tiempo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a ocurrir mañana. No sabemos qué ocurrirá cuando salgamos de aquí del salón. Dice la Escritura, hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación. No dilates el tiempo. Cristo murió por ti. Cargó tu pecado en sus hombros. Se hizo cargo de nuestra maldad, de nuestros errores, de nuestras miserias, de nuestro olvido. Lo cargó sobre sus hombros y lo llevó a la cruz del Calvario. El acta que nos era contraria la clavó allí en la cruz y pagó a la justicia divina tu deuda y mi deuda. Su amor y su gracia hoy te invitan. Es esto lo grandioso de Dios. Te invita, quiere, es su voluntad que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que crean en Cristo. Su amor y su gracia te invita a que tengas una decisión. Una decisión frente a esta verdad que estamos compartiendo juntos. La verdad del Cristo preencarnado que se humanó para venir a buscarnos. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Qué vas a responder frente a Dios cuando te toque estar en su presencia? Vas a decir, yo rechacé aquella oportunidad que me diste en ese 7 de diciembre en el salón de una iglesia, donde alguien pronunció el Evangelio y dijo que había salvación en Cristo. ¿Qué vas a hacer cuando estés frente al juez justo y pida cuentas? ¿Cuál será tu respuesta hoy frente a la cruz? Miren, la cruz de Cristo no sugiere, demanda una respuesta. Demanda una respuesta, porque Dios hizo esto para que el hombre responda al llamado de Dios. Hay dos caminos, rechazar a Cristo o aceptarle. Dejar de considerar la obra de Cristo o hacerla propia, recibiendo al Señor, aceptando la obra de salvación que solamente Cristo efectuó y ejecutó y hacerla propia. Esto se alcanza por medio del arrepentimiento y la fe. Dice la palabra de Dios que debemos arrepentirnos de todos nuestros pecados para encontrar su socorro y para que Dios pueda limpiar nuestra vida. Y el gran concepto que debemos hacer es tener fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepentimiento y fe nos abre la entrada a poder apropiarnos de la salvación que ha realizado Cristo por nosotros. Ríndete al Señor. No luches más. Él murió por ti, Él te ama. Ríndete al Señor, cae de rodilla ante su presencia, ante sus pies. Y quiero decirte que no serás avergonzado. No serás avergonzado. Los que corren a Cristo no serán avergonzados. Disfrutarán de una paz eterna, disfrutarán del consuelo. Él venda nuestras heridas, Él sana nuestro corazón, porque Él sabe hacerlo, porque Él lo vivió como un hombre cuando estuvo aquí en la tierra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Yo quiero guiarte, quiero ayudarte, quiero que puedas pensar en esto. Y que hoy tienes que tener una decisión. No puedes irte de este lugar sin decidir. Nuestro consejo, nuestro ruego es que creas en el Señor,
y que te arrepientas y creas en Cristo nuestro Salvador. ¿Qué vas a hacer hoy? Dios es confrontativo con su palabra. Tienes que responder a este llamado o rechazarlo. No puedes hallarte neutral hoy. Tienes que decidir qué vas a hacer frente a esta verdad eterna de que Dios vino a buscarte en Cristo Jesús. La iglesia ora en este momento y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él obre por su Espíritu en nuestros corazones y que si hay alguien que quizás hace mucho tiempo está con nosotros, pero que no tiene una relación con Dios y todavía está en tiniebla, hoy es el momento. Hoy es el momento, no dilates el tiempo para entregarte a Cristo, para correr a sus brazos, que son brazos de amor, que son brazos que te van a recibir. Oramos al Señor. Si estás allí, en el silencio, yo quisiera guiarte, ayudarte. Si estás decidido por Cristo, decía así, repetí sinceramente: Dios, reconozco que soy un pecador. Reconozco que he transgredido la ley de Dios, que mis pecados me condenan, pero creo en Cristo, aquel que puede salvarme y perdonar todas mis culpas, aquel que puede limpiarme de toda maldad, aquel que puede hacerme una nueva creación, una nueva criatura, haciendo que las cosas viejas pasen y sean hechas todas nuevas. Señor, perdóname. Arrepentido, acepto al Señor Jesús. Recibo a Cristo como mi Salvador, mi Señor. Me rindo, me entrego mi vida, mi voluntad, todo mi ser en tus manos. Sálvame, Jesús. Sálvame. Oramos en su nombre. Amén. Realmente este es un momento solemne, porque yo no conozco tu corazón, no conozco tu interior, pero Dios sí. Y esto es lo importante. Yo quisiera que si has tomado una decisión en esta noche, me lo puedas contar, me lo puedas decir. Sería para alegría de la iglesia de Dios y sería para alegrarnos, para festejar por un pecador que se arrepiente y corre a Cristo. Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos por los pecadores cuando se arrepienten y reciben a Cristo como Salvador. ¿Cómo te vas a ir de esta noche? ¿Cómo vas a pasar esa puerta? ¿Con Cristo o sin Cristo? Que puedas meditar y que puedas reflexionar acerca de este Cristo preexistente que estuvo en la creación, que estuvo en la creación del hombre, que su providencia es permanente y que hoy quiere ser tu Salvador. Aquí termino, gracias por escuchar. El Señor bendiga su palabra y que su Espíritu pueda calar hondo en tu corazón, hacer la obra, convencer de pecado, de justicia y de juicio, y que puedas creer en Cristo como Salvador. Que así sea.